Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Monserrat Benavides Martínez, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y les voy a presentar los fundamentos de las relaciones internacionales con los objetos, protagonistas y factores que lo describen. Esta presentación es para presentar el examen extraordinario de la materia de Introducción a las Relaciones Internacionales y comenzamos en este momento. Bueno, en esta presentación vamos a explorar los elementos fundamentales que constituyen la disciplina de las relaciones internacionales. Vamos a abordar sus objetos de estudio, los actores que participan en la escena internacional y los factores que influyen en la dinámica global a través de un análisis académico. A través de un análisis académico examinaremos cómo estos componentes se interrelacionan para formar el complejo entramado de la sociedad internacional contemporánea. Ahora bien, comencemos describiendo qué es el objeto material de las relaciones internacionales. El objeto material de las relaciones internacionales, esto según Rafael Calduch Cervera, comprende la porción de la realidad social que esta disciplina busca entender mediante teorías y métodos científicos específicos. La definición amplia que le podemos dar a el objeto material engloba todas aquellas relaciones sociales desarrolladas entre individuos, grupos o ambos, así como los actores que la generan y que contribuyen de forma directa, eficaz y relevante a la formación, a la dinámica y a la desaparición también de una sociedad internacional diferenciada. El alcance interdisciplinario que conlleva el objeto material es que el internacionalista debe seleccionar las relaciones sociales cuya dimensión internacional sea lo suficientemente importante para la existencia y dinámica de una sociedad internacional sin limitarse a las relaciones interestatales. Ahora bien, los componentes del objeto material de las relaciones internacionales no se limitan a estudiar las interacciones entre estados, sino que abarca todas las relaciones sociales con dimensión internacional significativa, esto independientemente de los actores involucrados. Este tipo de relaciones también debe tener un impacto directo, eficaz y relevante en la configuración de la sociedad internacional como una entidad diferenciada del resto de formaciones sociales. También, el objeto formal de las relaciones internacionales se refiere a la perspectiva metodológica propia de esta ciencia. De igual forma, Rafael Calduch Cervera nos plantea la interrogante sobre si esta disciplina posee una metodología autónoma o debe recurrir a otras ciencias sociales. ¿Pero por qué nos plantea esto? Por los orígenes interdisciplinarios de la propia disciplina, porque inicialmente las relaciones internacionales dependían metodológicamente de la historia y del derecho internacional. Esto hacía que careciera de un enfoque propio. También conlleva el desarrollo del realismo político, ya que la introducción del realismo político aportó nuevas perspectivas metodológicas que comenzaron a distinguir a la disciplina de sus ciencias auxiliares. Conlleva también los enfoques sistémicos, que es la adopción de análisis sistémicos que permitió estudiar la complejidad de las interacciones internacionales desde una perspectiva integral. Y por último, la consolidación epistemológica, que según Graciela Arroyo Pichardo, la disciplina ha desarrollado una construcción epistemológica propia que le confiere una identidad independiente, por lo que ya no es lo mismo que en sus orígenes, de que dependía un poco de otras disciplinas. Ahora bien, la autonomía científica de las relaciones internacionales, y la cientificidad de las relaciones internacionales ha sido objeto de debate académico. Graciela Arroyo Pichardo nos defiende y nos explica que esta disciplina posee una identidad propia e independiente, refutando la idea de que se trata simplemente de un campo interdisciplinario. Esta autonomía se fundamenta en que las relaciones internacionales cuentan con un campo y objeto de estudio específico, además de poseer una estructura propia, dinámica y en constante evolución. Esto nos permite analizar fenómenos internacionales desde una perspectiva única. En cuanto al campo de estudio delimitado, se enfoca específicamente en el análisis de la sociedad internacional como una entidad diferenciada con dinámicas propias. Ahora bien, la metodología que está en constante evolución, se ha desarrollado a lo largo del tiempo con herramientas analíticas propias que nos permiten comprender la complejidad de los fenómenos internacionales contemporáneos. Y la base teórica distintiva nos hace darnos cuenta o hace que contemos con corrientes teóricas específicas que han surgido para explicar las particularidades de las relaciones internacionales, tal como las conocemos hoy día. Y ahora bien, los protagonistas de las relaciones internacionales, ¿quiénes son? Pues según David Fabián Medrano Gómez, un protagonista de las relaciones internacionales es cualquier entidad capaz de desempeñar una función en el ámbito social internacional, ya sea tomando decisiones, iniciando acciones o ejerciendo influencia sobre quienes poseen el poder de decisión. En cuanto a la capacidad de decisión, ¿qué conlleva la capacidad de decisión? Conlleva la facultad para determinar cursos de acción que afectan las dinámicas internacionales, generalmente asociada a entidades con soberanía reconocida. En cuanto al impacto internacional, cuenta con la habilidad de generar efectos significativos en el sistema internacional, alterando los equilibrios o creando nuevas dinámicas de interacción. Y seguimos con la iniciativa de acción, que es aquella
con la aptitud para emprender actividades que impactan directamente en el escenario internacional, modificando relaciones existentes. Y por último, el ejercicio de influencia, que es la capacidad para afectar indirectamente las decisiones de otros actores mediante presión diplomática, económica, cultural o mediática. Ahora bien, el Estado-Nación como protagonista tradicional. El Estado-Nación ha sido históricamente considerado el protagonista tradicional y primordial de las relaciones internacionales, y tal como nos lo señala Ileana Cid Capetillo, este actor ha ocupado el foco principal de estudio en la disciplina debido a su posición central, privilegiada e insustituible. Disculpen. Eh, Continuamos con que esta centralidad se fundamenta en la capacidad del Estado para institucionalizar el poder interno y dominar las relaciones de poder en el contexto internacional, estableciendo así la estructura jurídica y política que rige a la sociedad internacional. Cuenta también el Estado-Nación con una soberanía territorial. Tiene control exclusivo sobre un territorio definido y reconocido internacionalmente, lo cual es un elemento fundamental de la estatalidad. Cuenta también con un monopolio de la fuerza, que es la capacidad que tiene un Estado exclusiva para ejercer la violencia legítima dentro de sus fronteras y movilizar recursos para la defensa externa. Y también cuenta con el reconocimiento internacional, la legitimidad otorgada por otros estados y organizaciones internacionales que le permiten su participación formal en foros globales. Ahora bien, los protagonistas no tradicionales y las organizaciones internacionales, ¿no? Los protagonistas no tradicionales, ¿quiénes son? Este grupo ha surgido como actores complementarios o competidores del Estado en la escena internacional. Entre ellos destacan las organizaciones internacionales gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones internacionales gubernamentales son las creadas por los estados y que son dependientes de ellos. Actúan como foros para la cooperación internacional y la resolución de conflictos. Un ejemplo paradigmático es la Organización de las Naciones Unidas, que es sucesora de la Sociedad de Naciones. Y las organizaciones no gubernamentales son asociaciones civiles de carácter asistencial, voluntario y altruista. Son independientes de los gobiernos, cabe recalcar, y de las empresas también. Unos ejemplos de estos nos incluyen a la Cruz Roja Internacional, la Amnistía Internacional y Greenpeace, por ejemplo, que influyen en políticas globales sobre derechos humanos y el medio ambiente. Estas organizaciones han adquirido progresivamente mayor relevancia en las relaciones internacionales, estableciendo agendas, movilizando recursos y presionando a los estados en diversas materias de interés global. Ahora bien, los protagonistas no tradicionales, entre empresas y particulares. Las empresas multinacionales y transnacionales son parte de los no tradicionales, que vienen siendo los actores económicos que operan simultáneamente en múltiples países, trascendiendo los límites de sus mercados nacionales y esto, con ayuda de su poder económico, les permite influir significativamente en decisiones políticas y económicas a nivel internacional. Además, estas empresas controlan vastos recursos financieros que en ocasiones superan el PIB de muchos países, lo que les otorga también una capacidad de negociación extraordinaria frente a gobiernos nacionales, especialmente en economías de desarrollo. Podemos mencionar aquí un ejemplo a FEMSA, que es la compañía que rige Coca-Cola, que si bien sabemos Coca-Cola es a nivel global y con, generan cantidades impresionantes de dinero al año que se igualan o superan al PIB de una nación. Ahora bien, los individuos con proyección internacional son las personas con capacidad política, ideológica o económica o social que pueden influir significativamente en las relaciones internacionales. Estos pueden ser líderes políticos carismáticos, empresarios con alcance global o activistas reconocidos o personalidades mediáticas. Hay algunos líderes de opinión que movilizan causas transnacionales, también empresarios cuyas decisiones afectan mercados globales y activistas que configuran agendas internacionales. Algunos de los factores de las relaciones internacionales, según nos cuenta Ileana Cid Capetillo, son los factores o elementos o variables básicos que configuran las estructuras internacionales. Estos factores condicionan las relaciones entre los actores y la dinámica de la sociedad internacional en su conjunto. Vamos a mencionar algunos de los factores principales, que es el primero y uno de los más importantes, es el factor geográfico. Este comprende los elementos naturales que compone cada nación y también la distribución desigual de recursos naturales en el mundo, porque evidentemente no es lo mismo la biogeografía de Brasil que la de, no sé, que la de Egipto. En Brasil hay mayor cantidad de recursos naturales en cuestión de selva, ríos, mar y también de fauna y flora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, afecta también las capacidades y vulnerabilidades de los estados, como bien podemos verlo, ¿no? Y un factor demográfico, que es el que abarca la población, la distribución espacial, la densidad y las tasas de crecimiento, natalidad, mortalidad, y también estudia el fenómeno de las migraciones. Todos estos elementos que condicionan las potencialidades y desafíos de cada nación.
Otro de los factores más importantes es el factor económico. Este incluye la distribución de riqueza, la producción industrial y agrícola, las fuentes de energía, el comercio, las finanzas de cada nación, las inversiones y el desarrollo económico en general de una nación y también a nivel global. Los factores científicos y tecnológicos abarcan los progresos en el conocimiento y la transformación de la materia, la mecanización, las nuevas fuentes de energía, el desarrollo de comunicaciones, la informática y los avances en los sectores militares y comerciales. El desarrollo tecnológico desigual entre naciones crea relaciones de dependencia y nuevas formas de poder, donde el control de tecnologías critica y otorga ventajas estratégicas significativas en el escenario internacional. Tan solo Taiwán, que es el número uno en el desarrollo de chips, y que ellos le venden chips a casi todos los países que se dedican a la producción de teléfonos, computadoras, consolas de videojuegos, cualquier cosa de tecnología, pueden conseguirla en Taiwán, pero es eso, dependen de otro país para producir esto. Otro de los factores es el ideológico y cultural. Este factor engloba sistemas coherentes de ideas, creencias y valores que influyen en el comportamiento de los actores internacionales. Incluye ideologías como el capitalismo, el socialismo, el fascismo, nacionalismo, expansionismo, internacionalismo, neutralismo y pacifismo. Todos estos elementos, además de los elementos culturales y religiosos que también juegan un papel fundamental en la configuración de alianzas, conflictos, procesos de integración regional, determinan afinidades y antagonismos entre actores internacionales. Vamos por los factores militares, que estos son los que impulsan la carrera armamentista principalmente, y también incluyen el desarrollo nuclear, la acción militar en general de una nación, ¿no? Busca mantener el equilibrio de poder en áreas de influencia geoestratégica también, es importante mencionar esto. Eh, y la capacidad militar de un Estado determina su posición en la jerarquía internacional y su capacidad para defender sus intereses o los de países aliados. Podemos tener un ejemplo rápido, Estados Unidos y su potencia militar, que es podría decirse que de las más fuertes del mundo en estos tiempos. El siguiente factor es el factor jurídico, que este comprende el derecho internacional y los tratados que regulan las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales. Establece normas que, aunque carecen de coercitividad universal, crean un marco de previsibilidad y estabilidad para las interacciones entre actores internacionales. Todos estos factores se entrelazan constantemente en la práctica internacional. Por ejemplo, el desarrollo de armamento nuclear, que es del factor militar, ha impulsado la creación de tratados de no proliferación, que es el factor jurídico, mientras que las doctrinas de disuasión, que es el factor ideológico, justifican la posesión de estas armas por determinadas potencias. Por último, tenemos un caso de estudio donde nos presenta el factor geográfico en la invasión napoleónica a Rusia. Este ejemplo nos lo presentó Iliana Sica Petillo, donde nos destaca la invasión de Napoleón a Rusia en 1812 y cómo este fue un ejemplo paradigmático de la influencia del factor geográfico en los acontecimientos internacionales. Este caso histórico nos ilustra cómo las condiciones naturales pueden determinar el resultado de una campaña militar y alterar el equilibrio de poder internacional. La derrota del ejército napoleónico, considerado entonces el más poderoso de Europa o del mundo incluso, nos demuestra cómo incluso las capacidades militares más avanzadas pueden verse neutralizadas por factores geográficos adversos cuando no fueron adecuadamente considerados en la planificación estratégica. Pero ¿por qué perdió Napoleón en la invasión a Rusia? Bueno, se debe principalmente al clima extremo que se vive en un invierno ruso, con temperaturas que descienden hasta menos 30 grados centígrados, las cuales diezmaron a las tropas francesas que carecían de equipamiento adecuado para tales condiciones, además de las distancias y logística. La enorme extensión territorial de Rusia dificultó el abastecimiento de las tropas napoleónicas, que éstas se encontraban demasiado alejadas de sus bases de suministro en Europa occidental. También la táctica de tierra quemada, la estrategia rusa, perdón, de destruir recursos durante su retirada, combinada con las condiciones geográficas, privó al ejército francés de suministros esenciales en un territorio bastante hostil. Bueno, y con esto llegamos al fin de la presentación. Y saludos.